Aquí estamos, ¿ok? Sí. Bien, gracias. Vamos a continuar. Entonces, les comentaba acerca del acero de refuerzo. Bueno, los materiales que conforman los pilotes, en el caso estamos hablando de los pilotes de concreto reforzado. Pues los materiales van a ser básicamente lo mismo. El proceso constructivo es cimbra, acero de refuerzo, concreto, y ya viene la parte o la fase de traslado o de manejo del pilote lanzado e hincado, ¿sí? Ese va a ser el proceso constructivo. Todos los pilotes se van a prefabricar y donde vamos a utilizar, vuelvo a repetirles, cimbra, acero y concreto. Y después de ese proceso, una vez fabricados, esos pilotes tendrán que almacenarse, tendrá que venir la fase de lanzado, o sea, de tomar el pilote que ya se fabricó y meterlo dentro de la perforación o colocarlo en el punto definitivo. Y después la parte de percusión, es decir, la del hincado. Ese es básicamente el proceso constructivo. Profesor, Dígame. disculpe, es que dice una compañera que si la puede aceptar la sesión. Ya. Gracias, profe. Sí. Entonces les decía, hablando acerca de los materiales, pues básicamente estamos hablando ahorita del acero de refuerzo. Como tal, pues tenemos que fabricar las armaduras o armarlas. Como les decía, en esta fase, realmente el tamaño del pilote no va a ser de la longitud total de la misma, o sea, se tiene que fabricar en tramos por las longitudes que tenemos. Y te voy a hacer un pilote de 40 metros o 48, 50 metros, pues no lo voy a hacer de una sola pieza, tengo que hacerlo por partes, por tramos, a efecto de que pueda yo maniobrar con él y colocarlo dentro de la perforación, ¿sí? ¿Por qué no tenemos que hacerlo así? Bueno, pues porque finalmente la relación de esbeltez pues va a ser un factor importante, no podríamos manejar un pilote tan grande. Entonces, los tramos en que se manejan o que se fabrican usualmente hablamos de tamaños máximos de 12 metros. ¿Por qué de 12? Bueno, porque en este caso el acero longitudinal, pues la varilla es la forma que se comercializa. De esa manera, pues no tenemos que hacer ningún corte, ningún doblez, ningún traslape, y eso pues nos da una mayor eficiencia o un mejor aprovechamiento del recurso. ¿Ok? Y de ahí para abajo y se procura de tal manera que habilitemos los tramos de pilote de tal manera que alcancemos la longitud de la necesaria de acuerdo al proyecto, buscando hacer submúltiplos de 12 en el sentido de poder manejar tramos de 8, de 6, de 4 o de 3, de tal manera que eso nos permita aprovechar también al máximo la varilla, ¿no? En el sentido del acero transversal, lo que se refiere a los estribos, pues aquí, por ejemplo, el ejemplo que estamos mostrando, pues trae un doble armado, doble estribo, uno perimetral, que sería un cuadrado, y uno de forma de rombo, ¿sí? En ese sentido, la cantidad de estribos necesarios para un pilote, pues es un número importante. Les decía, yo pensando que tengo un pilote de 12 metros y la separación entre estribos es de cada 20 centímetros, pues tendríamos del orden de 60 estribos por pilote, pero si son dobles, pues son 120. 120 para un pilote que llegara a 60 metros serían 5 tramos, que nos daría 600 estribos. Y ya de ahí, dependiendo de la cantidad de pilotaje que tengamos que hacer, pues eso se incrementaría. Por tal motivo, aquí al fondo vemos la cantidad de estribos necesarios para un proyecto. Es un concepto o una parte del procedimiento importante en la situación o en la condición de ver los tiempos de trabajo. Hay que habilitar muchísimo estribo para tener la opción de avanzar más rápido, ¿no? Ya que, vuelvo a repetirles, la varilla longitudinal, pues esa no se le tiene que hacer nada, más que simplemente en todo caso cortarla, ¿no? Pero ese es un trabajo mucho más rápido. Entonces, el habilitado del estribo es un trabajo o una fase importante en un programa de trabajo. Otro aspecto importante son las placas de conexión. Como les decía, los pilotes no son de una sola pieza, sino que se conectan esos tramos que yo quiero alcanzar 50 metros de longitud o de profundidad, pues tengo que hacer varios tramos. Esos tramos se van a unir entre sí
mediante unas placas de acero, que son las placas de conexión, y que se van a colar o se van a integrar al pilote en la parte cuando hagamos el colado. Estas placas, pues, contarán con unas anclas, ¿sí? De tal manera que cuando voy a hacer el colado, estas anclas las coloco dentro del armado del pilote en los extremos, que así se requiera, y pues al momento de colar, esto queda integrado de esa forma, y es la manera en que vamos a ir uniendo los tramos, diferentes tramos de pilotajes. Una vez que ya están armados, ya tenemos suficientes armados, que ya tenemos las placas de conexión, pues se procede a la colocación de la armadura dentro de los moldes respectivos. Ya desde esta fase se empieza a utilizar la maquinaria. Aquí vemos que ya estamos utilizando la grúa para hacer el listaje y la colocación de la armadura dentro de la cimbra. Bien podríamos hacerlo de forma manual, o sea, con personas, pero esto nos llevaría mucho más tiempo, ¿no? Y pensando que estamos colocando o colando varias piezas, pues tenemos que buscar la forma de esto, eficientar los tiempos. Entonces ya se ve aquí cómo se toma mediante unos estrobos la armadura y se coloca dentro de la cinta. Como aquí pues realmente lo tenemos todo en forma visual, o sea, podemos tener un control más preciso, más estricto en la parte del recubrimiento, pues realmente no necesitamos hacer más que simplemente colocar unos espaciadores o unos pollos en la parte de la cimbra, como se muestra aquí, ¿sí? A cierta separación, y eso nos garantiza que ya toda la armadura queda centrada dentro del molde y va a tener el recubrimiento adecuado. Obviamente cuidando que todo el acero longitudinal pues esté totalmente recto, ¿no? Que no tengamos deformaciones, ¿no? por un mal manejo del material. Entonces eso nos garantiza que realmente tendremos el recubrimiento que se requiere en el proyecto. Viene la fase de la colocación del concreto. El concreto generalmente para este tipo de trabajos pues va a ser concreto premezclado. Es decir, lo vamos a solicitar a la planta concretera, nos lo van a suministrar, y su colocación pues lo vamos a hacer preferentemente mediante bombeo. Tomando en consideración, vuelvo a repetir, es el tamaño del proyecto. ¿Por qué lo hacemos por bombeo y por qué con bomba tipo pluma? Bueno, pues porque las áreas o el espacio donde vamos a colar los pilotes, pues sería muy difícil colocarlo a tiro directo. El canalón de la olla, pues no alcanzaría una longitud para colar los elementos intermedios. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, pues necesitaremos ir colocando a todo lo largo del pilote, que si pensamos que son 12 metros, y si yo aquí tuviera dos piezas, pensamos que son 24 metros de longitud. La olla no puede ir recorriendo todo el espacio y darle vuelta a toda el área donde están la cama de colado. Eso sería pues algo muy tardado y no podríamos ir colando de pilote en pilote con ese movimiento. Utilizar una bomba tipo estacionaria también se dificulta, dado que la bomba estacionaria, pues la tubería por donde se conduce el concreto es una tubería de acero, es rígida y es más difícil estarla moviendo a lo largo de todos la zona donde vamos a colar. Entonces, una bomba de este tipo pues nos da la facilidad de que esto se maneja con un joystick desde control remoto, la bomba va girando y vamos buscando, de tal manera que vamos colocando todo el pilote, vamos haciendo la colocación del concreto a todo lo largo de ellos, de forma mucho más fácil, ¿no? Aquí ya está viendo la misma parte de la colocación del concreto, debe estar debidamente vibrado, aquí sí se puede vibrar, pero pues también tenemos que tomar en cuenta que dado los volúmenes, las longitudes del elemento, pues muchas veces requerimos llegar a utilizar hasta 2 vibradores a efecto de ir de forma más rápida. Como les decía, ya colocar el concreto 7 metros cúbicos, pues realmente los colocan en un lapso de 10 minutos, sobre todo con el sistema de bombeo
O sea, sería muy rápido la colocación del concreto, ¿sí? Aquí se puede observar cómo viene el bombero con la manguera de la bomba, va colocando el concreto por adelante y atrás viene ya las personas que van haciendo el vibrado, y pues más atrás va a venir ya la parte del oficial haciendo la nivelación adecuada del elemento, ¿sí? Si llega a requerir más concreto el oficial albañil en alguna parte, pues tendremos que tener otra persona que tome concreto con una pala, vaya y lo deposite y vayamos llenando todo el molde en forma adecuada. Bueno, partes especiales de los pilotes sería lo que es en el caso de las puntas, la primer pieza de pilote, la que va hasta lo más profundo, pensando en un pilote de fricción o de punta, cualquiera que sea, pues la idea es que se facilite la inserción del elemento dentro de la perforación. Por lo tanto, la primera parte del elemento se colocará, se le hará una punta a fin de facilitar esa penetración del elemento dentro del suelo, ¿sí? Y pues aquí son detalles de simbra que tenemos que tener. Esto es una punta de diamante, va de una parte más ancha a una más corta, ¿sí? Y es la forma en que se trabajan estos elementos. Los detalles, bueno, pues aquí como tal es un detalle de acabado, el del pilote, y una vez que ya se colocó el concreto, que ya se niveló, pues en la parte lateral, pues lleva un achaflanado en las puntas, en las aristas, para que no se dañe. Y la otra es el punto de que para poder levantar, una vez que la armadura, perdón, una vez que el pilote ya fue colado, vamos a proceder a desimbrarlos y después tendremos que levantar los pilotes para poderlos almacenar en lo que alcanzan la resistencia requerida para poder ser hincados. En ese sentido, siempre en los pilotes se van a considerar la colocación de 2 ganchos de izaje, de tal manera que cuando se tenga que hacer la maniobra de levantar el pilote para almacenarlo, se pueda tomar con unos cables, con unos estrobos, y de tal manera que la fuerza que ejerza la grúa para levantarlo sea igual en los 2 puntos y el pilote no se vaya a flexionar. Si yo lo levantara solamente de un lado, pues el pilote tendería a flexionarse, ¿sí? Entonces, tenemos que levantarlo de tal manera que se levante en forma horizontal el elemento. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un detalle donde tenemos, una vez que ya colamos todo el pilote, se tiene que identificar, o se tiene que buscar dónde está la cabeza de ese gancho de izaje, que obviamente ya está en un punto determinado, y se hace pues una cazuela, digámosle así, en el concreto para descubrir ese gancho y después poder hacer la maniobra del visaje del elemento. Los detalles de acabado, igual como ya lo vimos en la diapositiva anterior, veíamos que la punta del pilote pues lleva precisamente esa forma, ¿no?, de diamante. Entonces lo mismo tiene que hacerse en la parte de la cimbra, y tenemos que terminarlo bien con el concreto, y son detalles que tenemos que ir revisando. Una vez que ya fueron colados los pilotes, pues se hace el desimbrado, se quita la cimbra que ya comentamos, todas las elementos, todas las tarimas, se hace la limpieza respectiva y vemos que ya se quedan los pilotes colocados. Después, la siguiente fase será nuevamente colocar las armaduras dentro de los espacios. Ahora van a ser los pilotes que tenemos aquí, van a ser nuestras cimbras laterales, ¿ok? Entonces se colocarán las armaduras en los espacios que van a quedar libres, ¿sí? Y ahí después se hará el colado. Y estos pilotes me van a quedar como cimbra. Una vez que llenamos nuestra cama, retiramos los pilotes colados inicialmente y se quedan los más frescos, y esos van a servir para la cimbra para el siguiente colado, y así sucesivamente.
Es el procedimiento que se va buscando. Aquí está la parte que les comentaba de hacer el despegue del elemento. Tenemos que quitarlo de la cama y estibarlo. Entonces ustedes pueden observar aquí que el pilote se toma de dos lados, ¿sí? Dos lados. Y el esfuerzo que hace la grúa con el gancho al momento de izarlo, al momento de levantar el cable, pues este esfuerzo se transmite con la misma fuerza en los dos puntos. Y de esta manera evitamos que el pilote se flexione. Si yo ejerciera más fuerza, si yo tuviera un cable más largo que el otro, pues entonces el esfuerzo se presentaría primero en el cable más corto, o en el punto más corto, y entonces podríamos flexionar y dañar el pilote. Entonces se busca que esto sea, de alguna manera, de este lugar, de este punto aquí, sería equidistante al otro punto de izaje. Y de esta manera evitamos que el pilote se dañe. Esto durante la fase de diseño se toma en consideración, ¿sí? Para efecto de este punto de la maniobra. ¿Ok? Bueno, vemos que se empiezan entonces a quitar los pilotes que ya fueron colados, ¿sí? Y van quedando los pilotes que van a servir de cimbra para el siguiente colado, y se hace la limpieza correspondiente y pues se vuelve a repetir la operación. El almacenaje de los pilotes también es un punto importante. Los pilotes se deben de almacenar hasta que el concreto alcance la resistencia del proyecto. Por eso es importante que se tome el muestreo adecuado, o sea, pues por cada cama de colado, dependiendo del volumen que vayamos a emplear de concreto, pues tomamos las muestras correspondientes, las llevamos al laboratorio y las estamos de alguna manera dándole un seguimiento, ¿sí? a las resistencias que van presentándose en los diferentes tronados o de los cilindros, para poder determinar que el concreto de esa cama pues ya alcanzó la resistencia del proyecto. En tanto, los pilotes se almacenan y se busca que siempre queden separados por unos elementos de madera. Obviamente debe ser una superficie horizontal, igual compacta, para que estos no se vayan a tener asentamientos y se vayan a dañar los pilotes. Entre pilote y pilote, entre estiba y estiba, se ponen elementos de madera a fin de separarlos, para que cuando yo necesite levantar el pilote, pues lo haga en un extremo mediante cables. Si estos estuvieran pegados, no habría forma de meter el cable en el pilote para poder hacer el izaje. Entonces se hace esa parte de la separación. Entonces, esos materiales pueden tenerlos en obra para poder hacer todo ese almacenaje. Ya les había comentado, la maquinaria que se emplea, pues son las grúas, básicamente, ¿sí? Montadas sobre orugas, y los equipos de perforación, cuando se requiere perforación. Muchas veces podríamos pensar que en algunos proyectos no es necesaria la perforación, pero pues de preferencia sí hay que hacerla para que tenga una guía de dónde va a entrar el pilote. Los equipos de perforación, como les decía, pues pueden ser los que vienen montados o los que vienen montados sobre grúas o sobre el camión, o las maquinarias que ya vienen integrado todo el equipo de trabajo, ¿vale? Toda la maquinaria. Bueno, aquí vemos otra imagen del equipo montado en una maquinaria. Otra vista, igual. Las de hélice continua. Una máquina de perforación marca Bauer, de las más potentes o pues, supuestamente de mejor calidad, digámoslo así. Las herramientas de perforación, los equipos, etcétera, ¿vale? Bueno, ya viene el trabajo de la perforación. Entonces, una vez que ya tenemos pilotes, pues hay que perforar. Obviamente para esto ya se requiere una herramienta pues mucho más pequeña.
¿Qué tenemos que decir al respecto? Cuando vamos a hacer perforación, y aquí viene el punto de la forma de trabajo del pilote. Yo les había comentado que los pilotes pueden trabajar de dos formas. ¿Cuáles son, Emiliano? Bueno, disculpe, no escuché la pregunta, perdón, se corta un poquito. ¿Cuáles son las dos formas del trabajo de pilotaje? Así es. Es a fricción y es... Ajá, ¿y qué más? Es que hay una parte donde trabaja solamente la punta, pero no me acuerdo de la palabrita. No, pues está bien. ¿Sí? Entonces hablamos que trabajan por punta y Fricción. por fricción. Okay, vale. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a saber cuándo trabajan por punta o por fricción? Pregunta para todos. Es dependiendo un poquito del terreno, ¿no? También. Bueno, Pues sí, digamos que sí. Pero ahora mi pregunta, o sea, el proceso constructivo ya se los expliqué. O sea, yo estoy construyendo pilotes y ese es el único proceso constructivo. Ahora viene la parte del trabajo. ¿Cómo hago para que un pilote trabaje por punta o trabaje por fricción? Vamos, ya sé, aquí es para todos, obviamente. Yo ya sé que mi proyecto me va a decir que mi estrato resistente está a 50 metros, entonces yo voy a llegar a 50 metros más o menos, porque sabemos que la estratigrafía pues no está a nivel, sino que tiene ciertas variaciones. Pues hay veces que lo voy a encontrar a 49,50, hay veces a 51, etcétera, pero tenemos un orden del estrato resistente con base en un estudio de mecánica de suelos, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Él nos determinó dónde está la resistencia, el estrato resistente. Con base en esa información viene la parte del diseño estructural, del proyecto estructural, y determinamos que vamos a poner pilotes y que van a trabajar por punta. Voy a perforar y voy a llegar al estrato resistente. Pero voy a pensar ahora que no tengo el estrato resistente tan a la mano, vamos a decirlo así, y que entonces yo necesito hacer que mis elementos trabajen por fricción. Y así me va a decir el estudio de mecánica de suelos, no hay estrato resistente que me sea capaz de soportar las cargas que voy a tener en el proyecto una vez que esté en operación. Y entonces el diseño se hace y determinan que es pilotes de fricción. ¿Cómo lo hacemos? Estructuralmente es el mismo elemento. ¿Sí? ¿Cómo hago que trabaje por fricción? Sería los pilotes de fricción, bueno, trabajan normalmente sus caras contra los estratos, profe. Así es. ¿Sí? Sí, los de punta, no me acuerdo, pero creo que trabajan sumergidos. Bueno, cuando llegan a estratos con agua, no me acuerdo. No. Con capas freáticas, ¿eh? No. Aquí mi pregunta es, ¿el proceso constructivo o el procedimiento constructivo tiene que ver o no tiene que ver? O sea, ¿ustedes piensan que va a ser lo mismo hacer un pilote que haga por punta que por fricción? O sea, En, ¿es lo mismo o hay cambio? en este caso, pues se tendrá que dejar cierta, ¿cómo se podría decir? Asperar en las paredes del pilote, ¿no? Para que tenga cierto agarre. No, el pilote es exactamente el mismo. Constructivamente el pilote es el mismo. Ahora yo lo que quiero es Profe, ¿no sería que para que trabaje por fricción tendríamos que hincarlo por golpes y para que trabaje por punta hacer una perforación previa? Ok, en los dos casos se coloca por percusión. Pero sí, Jorge, efectivamente, o sea, cuando yo voy a hacer el pilotaje, vamos a pensar que tengo que hacer perforación. En el
caso del pilote por punta, yo hago una perforación con extracción del material, ¿sí? O sea, extraigo el material. Yo ya sé que el pilote va a llegar hasta un estrato resistente, entonces facilito la llegada del pilote hasta ese punto, ¿no? Pero cuando necesito que trabaje por fricción, yo hago la perforación, pero sin extracción, o sea, nada más remoldeo el material. ¿Sí? Les voy a poner aquí voy a hacer un pequeño dibujito, así como los que les he estado tratando de hacer, en el cual pues, uso en Excel, ¿no? Lo vamos a hacer. Ahí está viendo mi pantalla, ¿no? Entonces, vamos a pensar que yo necesito colocar un pilote. Sería como este, ¿no? Pensando que ese es mi pilote. Obviamente las esquinas están achaflanadas, ¿vale? Los vértices. Entonces, este es mi pilote. Ya aquí adentro está el armado, etcétera. Este es el pilote de concreto. Cuando yo voy a hacer un pilote que lo trabaje por punta, bueno, en todos los casos la perforación ahí está. La perforación que ustedes están viendo es lo que está en el círculo negro. En todos los casos, la perforación debe quedar circunscrita dentro de la sección del pilote. Es decir, esto es la forma incorrecta. Sería que lo hiciera así. O sea, esta forma no sería la adecuada, ¿ok? Esta no es la forma correcta. O sea, la perforación no puede quedar por afuera de la sección. Debe quedar circunscrita dentro de la sección del piloto. Esa es la parte. Número uno, esta sería en cuanto a la perforación. Cuando yo voy a hacer pilotes que trabajen por punta, ¿sí? La perforación sería con extracción de material. Es decir, que yo voy a extraer todo el material que se encuentre en esta parte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Textura, vamos a ponerle aquí. Todo ese material lo voy a extraer.
y entonces quedaría el pilote relleno. Quedaría así mi perforación. ¿Estamos de acuerdo? Cuando va a trabajar por fricción, el material, la perforación, es solamente un remoldeo. Es decir, en este caso, el material quedaría dentro de la perforación. O sea, no lo extraigo, simplemente perforo, y nada más bato el material, o sea, lo dejo flojo. De tal manera que entonces en las esquinas que tenemos aquí en esta parte de la, de la perforación, es lo que va a generar la fricción con el pilote. ¿Sí? Entre el pilote aquí, dentro de esta perforación, obviamente aquí va a entrar la punta del pilote, y al momento como hay material, todo este material se va a tratar de expandir, y entonces toda esta parte que tenemos va a generar que haya material en contacto con el pilote. No sé si me explico. Sí. ¿Sí? Sí, perdón. Esa sería entonces la parte donde nosotros tendríamos que hacerlo. Obviamente es en las 4 esquinas, ¿no? El material existe en toda la perforación. Cuando yo meto el pilote, esto se avienta y entonces estas puntas es lo que me empieza a generar la fricción, porque hago un desplazamiento del material. ¿Ok? Y entonces va a haber suelo en todo el perímetro, en todo el desarrollo del pilote, de todo la sección va a encontrar material, y entonces vamos a encontrar esa fricción. De otra manera, el pilote se va a ir más libre, o sea, va a estar desplazando el material y no va a haber tanta fricción en ese sentido. ¿Ok? Sí, profe. Me regreso a la parte de la presentación. Y entonces tenemos que empezar a iniciar la perforación. Obviamente, como ven aquí, las condiciones ya de trabajo pues son de otro tipo, ¿no? ¿Qué tenemos que ver? Bueno, pues cuando sacamos el material, aquí está como queda atrapado, es un material mucho más cohesivo, es una silla totalmente. Entonces, pues hay que retirarla con herramienta. Una vez que ya se hizo la perforación, se toma el pilote que ya alcanzó la resistencia adecuada, y se lanza dentro de la perforación, y se encuentran cómo están aquí, pues ya varias perforaciones, y ya tenemos 6 pilotes aquí lanzados. Una vez que los metemos en la perforación, se suben y se bajan hasta que alcanzan o sea, se están izando y bajando para que se facilite la penetración dentro de la perforación. Se bajan, se ponen a un punto adecuado, se coloca el otro pilote encima, y se aplica la soldadura en todo el alrededor de la misma. ¿Sí? Obviamente tenemos diferentes condiciones, digamos, pues en algunos lados está aquí la persona o el soldador, pues prácticamente pues con un alcance pues diferente, está ahí montado prácticamente en un armado, estamos en otras características, y cuando estamos acá, bueno, pues estamos en la condición de humedad, pero siempre debemos de buscar que la conexión pues esté a modo para el soldador, para que tenga una correcta presentación. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues estamos viendo una máquina que está perforando, una máquina que está haciendo la maniobra de colocar el pilote en el punto, y tenemos varios equipos. Una vez, para poderlo hincar, se hace uso de una herramienta que se llama resbaladera, es este elemento largo, se monta en la grúa, se le coloca un gorro, ¿sí?
al pilote. Este es un gorro para poder hacer la percusión. Esta grúa tiene unos elementos donde se puede deslizar el martillo. El martillo es este que está aquí arriba. Aquí está el martillo, está colocado el gorro sobre el pilote. Y entonces empieza a golpear el pilote y empezamos a penetrar. ¿Qué nos faltó de indicar aquí? Bueno, que nosotros debemos llevar un control en el hincado del pilote. Ese control se lleva mediante marcas en una de las caras del pilote. Una vez que ya lo colamos, se marcan a cada metro, de tal manera que yo pueda llevar un control de cuántos golpes le estoy aplicando al pilote para que éste descienda 1 metro. ¿Cuál es la idea? De ir verificando de alguna manera los resultados del estudio de mecánica de suelos. Cuando se hacen los sondeos de penetración estándar, pues se hace algo semejante para ir viendo la resistencia del suelo a la penetración. En este caso estamos penetrando en el suelo con un elemento de concreto y tiene que haber una correlación con lo mismo, ¿no? Entonces hay que llevar un control sobre esto. Una vez que ya se llegan al punto, pues se registran. Ahí están los pilotes marcados con un número. Ese es un control para ver el colado de los mismos, cuándo fueron colados y que estos ya hayan alcanzado la resistencia. Esto con los informes que tenga o los reportes que emita el laboratorio de control de calidad. Aquí tenemos cuando los pilotes tienen que llegar a la parte más abajo del nivel de suelo. O sea, en el caso anterior, los pilotes quedan por arriba del nivel de terreno. Y en el caso que estamos mostrando aquí, quedan por abajo de él, ¿sí? Se hace el descabece de los mismos, como lo vemos aquí. Pilotes que ya fueron descabezados, ya nada más quedan las puras varillas salientes. Otros están descabezando. ¿Para qué? Para poderlo integrar a una losa, en este caso, ¿no? Bueno, aquí vemos los pilotes que están dentro de un cajón. Aquí esta imagen más que nada es tratar de mostrar la logística de trabajo. Ya se fueron haciendo pilotes, vemos aquí que ya están colados, ya están hincados, en algunos casos ya se descabezaron. Vamos a tratar de mostrar aquí. Aquí están los pilotes que ya están, que ya se descabezaron. De este lado, otros que todavía no se descabezan. Acá tenemos una máquina que está haciendo la parte del izaje de los pilotos.